aquí está con nosotros y pues consejero nacional de Morena, para bien de Morena, que lo tienen ahí. Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Vamos rumbo al Senado. Pues va a haber sesión en unos minutos. Pues ahí estamos acompañando a nuestra bancada. Es una bancada también con personas que tienen toda la capacidad, la trayectoria para poder representar dignamente al pueblo de México. Y también hay que estar muy vigilantes. Es importante que la bancada se mantenga unida y que estén todos presentes en el momento de las votaciones de las reformas constitucionales, porque en los últimos días, pues lamentablemente tuvimos una ausencia, ¿no? Eh, del senador Sheffield, quien pues no estuvo presente al momento de la votación de la reforma del artículo 105 y 107 constitucional. Afortunadamente, pues también la senadora del PRI, Cintia López Castro, bueno, ya no es del PRI, acaba de renunciar en una conferencia de prensa. La senadora Cintia López Castro también salió de la sesión y entonces ya con eso se pudo lograr la mayoría calificada, no hubo mayor problema. Cintia acaba de anunciar que renuncia al PRI, afirma, se siente pues agredida por sus propios compañeros. eh, Dice que no hubo una atención adecuada por parte del coordinador, por parte de la dirigencia del partido. Le preguntaron expresamente si se incorporaba a Morena, dijo que por el momento se va a mantener como senadora sin partido. Eh, la conozco, es una mujer joven, es una mujer inteligente, me toca debatir con ella una vez a la semana por las tardes en el espacio de Juan Becerra en Radio Fórmula, a todos los miércoles alrededor de las 7:30, 7:40 de la Sí los noche. hemos escuchado, sí los hemos Sí, escuchado. hay por supuesto, debate en cuanto a los aspectos políticos y también ideológicos, pero hoy que toma esta decisión y que da ese paso, pues a mí me gustaría reconocer primero que tiene una convicción por la necesidad de que exista un relevo generacional y que los jóvenes participen en política. Segundo, sí tiene algunos aspectos de empatía o reconocimiento a las causas sociales y a las políticas redistributivas. Eso lo comparte. Y pues estaremos ahí en contacto con ella. Yo venía pensando a raíz de esta pregunta, pues qué vamos a hacer ahora, si todavía vamos a debatir o no vamos a debatir. Le tendré que preguntar a Juan también, pero me da gusto que haya dejado al PRI y pues hay ausencias que hablan por sí mismas, ¿no? Entonces yo de verdad le agradezco que no haya estado presente en la votación porque ayudó a que pudiera avanzar la reforma al artículo 105 y 107 constitucional y compensó la otra ausencia que no tendría que haber ocurrido. Violeta Ernesto. Pues gracias, Hamlet. Pues esta senadora que ahorita sí que sí vimos hace un rato que dio una conferencia, de hecho ya por ahí tenemos un video que precisamente donde notifica su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, yo te haría dos preguntas. Uno, yo no sabía lo de Sheffield, que se había ausentado y no sé por qué, si pudieras comentarnos. Y esta propuesta del ministro Alcántara, que hoy también, eh, pues la presidenta también se manifestó al respecto, esto que pretende el ministro Alcántara Carranca de invalidar la reforma al Poder Judicial. ¿Qué decía al respecto de esta propuesta que pues ya nosotros pues nada más vamos leyendo y sale una propuesta y sale otra, iniciativas, acciones que está haciendo la oposición? ¿Cómo lees aquí al ministro Alcántara con esta propuesta, Hamlet? Sí, claro. Bueno, mira, sobre la primera pregunta, él manifiesta que es por un tema de salud familiar, y que tuvo que trasladarse a Guanajuato para atenderlo, porque ese día tuvimos tres sesiones, hablo en términos de tuvimos, porque como ahí estamos al pendiente, por eso lo digo en plural. Se tuvieron tres sesiones
y sí estuvo presente en la primera. Y luego en la segunda, que fue ya la votación de los derechos de las mujeres, de la igualdad sustantiva de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, creo que ya no estuvo por ahí, pero esa iba de consenso, no tenía mayor problema en la votación. Ya la tercera votación fue la del artículo 105 y 107 constitucional. Entonces, bueno, pues ese es el episodio, pero sí estamos muy justos en los números en el Senado. En la Cámara todavía hay una, una ventaja considerable y hay un margen, pues, en donde no afecta la ausencia de uno, de dos, de tres, de cinco legisladores. En el Senado, pues, prácticamente no puede fallar nadie. Ya sobre el voto que presenta, el proyecto que presenta el ministro Alcántara Carranca, pues la verdad es que está lleno de infamias. Es un proyecto vergonzoso. Es un proyecto que desde la página 16 y 17, por ejemplo, acepta que la Corte había tenido una línea jurisprudencial, es decir, una trayectoria, una tendencia, una jurisprudencia, porque eso era, eh, una constante interpretación en el sentido de que la Constitución no podía ser revisada, porque la Carta Magna pues no puede ser inconstitucional. No hay, digamos, jerarquías entre las normas constitucionales y no pueden contrastarse un artículo nuevo de la Constitución con lo que ya está establecido. En todo caso, cuando hay disposiciones en la Constitución que pueden considerarse que no son tan acordes, se les da una interpretación sistemática para que funcione. Pero la última salida siempre es la expulsión, digamos, de una norma. Y él decide dar este paso para expulsar normas de la... El ministro Alcántara se vuelve un anticonstituyente. Se ubica en un lugar superior al del constituyente, en un supremo poder conservador que puede tomar determinaciones que vigilen o que supervisen o que comprueben, digamos, el contenido de la Constitución. Y esto en términos teóricos significa establecer un nuevo paso, digamos, en una reforma constitucional. Ya no se requieren, a partir de este voto, en caso de ser aprobado, por supuesto, la mayoría calificada en la Cámara y en el Senado y la mitad más una de las legislaturas, sino además el buen humor y la aceptación, el beneplácito, la venia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una locura, no forman parte del constituyente los ministros y no tienen derecho a controlar el acto del poder constituyente permanente. Mira, hay 5 mecanismos de control: amparo, controversia constitucional, acción, los juicios electorales y el veto. El veto le corresponde al Ejecutivo. Si el Congreso pudiera aprobar una norma secundaria que resultara contraria a la Constitución, una ley general, la presidenta Sheinbaum podría vetarlo. Ese veto se supera por el Congreso, porque regresaría al Congreso, cuando es aprobado por 2/3 de sus integrantes presentes. ¿Qué pasa con la reforma constitucional? Dicen los tratadistas, el veto nace vencido, porque para que llegara, digamos, a su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya pasó por un proceso donde tenía esta mayoría calificada. Luego entonces, ningún poder, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, pueden ejercer un control sobre lo que se ha aprobado por el constituyente permanente. Y regreso al proyecto del ministro Alcántara Carranca. Por ahí de la página 50 más o menos del proyecto, señala que hay una distinción entre el pueblo de México que estaba vivo en 1917 y que votó por su constituyente y que aprobó, digamos, esta modificación sustancial a la Carta Magna de 1857, y el pueblo de México que está vivo en 2024 y que participó en la jornada electoral del 2 de junio. Dice el ministro Alcántara que las decisiones políticas fundamentales del país se tomaron en 1917 y que los mexicanos de este siglo somos menos que los mexicanos el siglo anterior y que no podemos darle vida al artículo 39 constitucional y alterar y modificar nuestra forma de gobierno. Y luego hace una serie de malabares en donde interpreta que la Constitución es una ley. Pues yo creo que le hace falta regresar a su primera clase, ¿no?, de introducción al estudio del derecho, tal vez el libro de Maynes, ¿no?, para que entienda la distinción de la jerarquía normativa. Y luego el mismo proyecto, por ejemplo, en esto de que la Constitución no puede ser inconstitucional, cita a un gran tratadista mexicano, constitucionalista, yo creo que es el que más libros ha vendido de derecho constitucional
todas las generaciones, que es Felipe Tena Ramírez, que tiene tratados, por ejemplo, donde compila todas las constituciones. Y Tena Ramírez dice, la constitución no puede ser inconstitucional, el actuar del constituyente permanente está exento de este tipo de controles. Y él lo refuta ahí con un tratadista secundario diciendo, no, sí se puede revisar la constitución. Y luego se cuelga de un montón de precedentes de otros países, cerca de una decena, en donde las cortes constitucionales han determinado entrar a revisar la constitución, pero no son comparables los ejercicios porque nuestra Carta Magna es diferente y porque los casos que está citando son de derechos distintos a los que están en este momento en esta reforma constitucional. Entonces, al hacer esto, mira, primero no tiene competencia, no tiene jurisdicción. Es una de las pocas veces que he estado de acuerdo con Ricardo Monreal. Ayer lo dijo en una entrevista. Además, está actuando el ministro fuera del marco legal. El principio de legalidad que está en la Constitución establece que los ciudadanos pueden hacer todo lo que no les esté prohibido, pero las autoridades solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Y yo no encuentro un texto que le permita expresamente a la Suprema Corte revisar el texto constitucional, entonces está faltando al principio de legalidad. Y luego entra con un montón de falacias en su proyecto. La primera es que la Constitución es una ley electoral. La segunda es cuando hace este análisis histórico y dice que no tenemos el mismo derecho que tenía el pueblo de México en 1917. La tercera es cuando compara el momento actual político y social del país con el caso que establece el artículo 136 de la Constitución. El 136 dice que cuando hay una rebelión que genera un cese en los efectos de la Constitución, se tiene que restablecer el orden constitucional. Entonces él se quiere poner como el paladín que frente a una rebelión armada está restableciendo el orden constitucional. Y es todo lo contrario. La reforma judicial tiene fundamento democrático. Y lo tiene porque estos postulados no solamente fueron propaganda política o estrategia de comunicación. Estos postulados se establecen en un texto, que es la plataforma electoral, que se registra ante el Instituto Nacional Electoral. Tanto la plataforma de Morena como la plataforma del PT expresamente señalaron la necesidad de la reforma constitucional y su planteamiento. Y además, el documento 100 Pasos por la Transformación de la doctora Sheinbaum establecieron en campaña que se tenía que hacer esta reforma al Poder Judicial. El pueblo de México conscientemente acudió masivamente a las urnas para votar por el Plan C, y eso incluía la reforma al Poder Judicial. Entonces, lejos de lo que manifiesta el ministro, aquí hay un fundamento democrático sólido. Y termina sus malabares ya más adelante diciendo que como son muy cautos, como tienen autocontención, no se van a meter a discutir, pudiendo hacerlo, pero dicen que son muy generosos y no se meten. No se van a meter a discutir si la reforma sobre la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es adecuada o no. Dicen, nada más me voy a meter en lo de jueces y magistrados porque somos autocontenidos, aunque tenemos el derecho a revisar este texto constitucional. Entonces, la verdad es que es una oda a la ilegalidad. Este proyecto es una infamia para el pueblo de México y proviene de un traidor no a una persona o a un movimiento, un traidor a su palabra. En el 2018, cuando estaba buscando el ministro Alcántara llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vino aquí al Senado de la República y en sus reuniones con los senadores se presentaba y decía, me tocó ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, todavía no cambiaba la denominación, al mismo tiempo que el presidente López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El presidente López Obrador es mi amigo y me ha distinguido con esta nominación en la terna para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, él consiguió los votos aquí en el Senado con ese planteamiento inicial. Así se presentaba, así se acercaba. Y luego está su discurso frente al Pleno del Senado. Nos dijo que iba a ser una corte que estuviera cercana al pueblo de México. ¿Qué cercanía está demostrando en este proyecto? Que desprecia al pueblo de México, que le dice que no tiene la facultad de modificar la Constitución porque a él no le place. Claro, esta interpretación tan novedosa nunca la tuvieron cuando estuvieron en juego derechos laborales, el patrimonio de la nación,
nuestro petróleo, nuestra energía, nuestra agua. No, nada más se les ocurre cuando lo que está en discusión son los lujos, privilegios y excesos de esta clase dorada dentro del Poder Judicial familiar. Violeta, Ernesto. Muchísimas gracias, abogado Hamlet. El día jueves, se prevé que el día jueves este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, es larguísimo, ¿verdad? Sea discutido el día jueves. ¿Qué va a pasar y qué va a pasar con esta reforma ya, pues que ya es parte de la Constitución al Poder Judicial, si este proyecto es aprobado al interior de la Suprema Corte y en específico con esto que usted ya nos decía, ¿no? De equiparar la reforma constitucional con una ley o equiparar la Constitución con una ley, que me parece que este es uno de los puntos centrales, abogado. Sí, mira, a la par de esta discusión en la Corte, está también la discusión en el Congreso sobre la reforma del artículo 105 y 107 de la Constitución. Así es. No es algo novedoso, es algo lógico. Es nada más reiterar, refrendar, establecer, confirmar lo que ya dice la legislación secundaria y la lógica. Hay una pirámide de la jerarquía normativa. La Constitución está en la cúspide y todas las demás normas están debajo. Los mecanismos de control fueron creados para contrastar las normas secundarias con el texto constitucional, no para contrastar la Constitución consigo misma. Entonces, esta reforma lo que dice es, ni la controversia, ni la acción, ni el amparo son útiles para impugnar el contenido de la Constitución. Es todo lo que dice esta reforma. Cuando se apruebe por la Cámara de Diputados, irá a las legislaturas locales. Y yo estoy seguro que muy pronto los congresos de los estados refrendarán este principio. Y entonces sería una declaratoria general de constitucionalidad que implica pues ya que a partir de ese momento es texto vigente de la Constitución, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, evidentemente. Pero ese es como la declaratoria solemne, digamos. Entonces, a raíz de que se apruebe esta reforma, el efecto también caería sobre este proceso en la Corte. Y nos daría una razón más para que los ministros desecharan esta demanda, esta acción de inconstitucionalidad, donde por cierto tuvieron que hacer malabares para justificarla, ¿no? Por ejemplo, como la oposición no tiene la minoría parlamentaria de un tercio para poder presentar una acción de inconstitucionalidad, el ministro con mucha amargura recupera todos esos números y los deja expresos en su voto, en su proyecto. Y dice, bueno, Manlio Fabio se salió del PRI y a Yunes lo expulsaron del PAN y es un hecho notorio que la oposición no tiene los números. ¿Y eso qué tiene que ver con una acción de inconstitucionalidad? Y luego dice, los partidos políticos tienen facultad para impugnar leyes electorales y es cuando equipara la Constitución con una ley y le da una tremenda curva, un malabar enorme para poder justificar por qué entra a la revisión de esta acción de inconstitucionalidad. Entonces yo lo que te diría, con esta reforma, pues quedaría claro la improcedencia y entonces tendrían que sobreseer, es decir, no tendrían que emitir una sentencia de fondo, tendrían que terminar el juicio antes de dictar una sentencia. Claro que la Corte pues va a intentar apresurarse para salir primero y por eso están listando para este jueves. Y si la Corte llegara a aprobar este absurdo, pues me parece que la sentencia sería de chocolate, o sea, no tendría ningún fin práctico, sería pues la última gota que derrame el vaso en este cóctel de ilegitimidad y de violaciones al principio de legalidad que han tenido los ministros de la Corte durante los últimos años. Violeta. O sea, Ernesto. esta parte, Hamlet, bueno, primero esta jueza que dice, bueno, pues se va a proceder contra la presidenta Claudia Sheinbaum y esto que te preguntaba Violeta, o sea, finalmente, porque sabemos que pues los ministros pues harán su votación y pues casi que ya sabemos cómo van a votar sobre esta propuesta del ministro Alcántara, pero en términos llanos, la aprueben o no la aprueben, pasa nada, o qué es lo que sucede ahí, y
¿quién interviene? Porque aquí de pronto siento que esta parte, en este conflicto entre el poder ejecutivo y el poder judicial, bueno, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿no? Que pues han entrado en una controversia fuerte con el poder judicial y de pronto siento que la confusión a veces viene de la audiencia y aquí quién es el árbitro, ¿no? Que pareciera que se pierde la figura de un árbitro una vez que el Poder Judicial, pues, violenta la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y el otro planteamiento es tu opinión de esta renuncia de la presidenta ministra Norma Piña y 7 ministros más para el siguiente año y que hoy decía la presidenta Claudia Sheinbaum, pues estos están amarrando pues su retiro, sus pensiones, prestaciones y demás. ¿Qué decía al respecto, Hamlet? Sí, en el dictamen que votamos en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara en la anterior legislatura, les dejamos esa ventana, que si se querían retirar se fueran con sus pensiones doradas. Entonces, pues ahí está la vía y parece que todos la tomaron, excepto pues la ministra Lenia, la ministra Yasmín, la ministra Loreta, quienes me parece que han hecho un gran trabajo y tienen toda la legitimidad para estar en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación si deciden competir, que siento que va hacia allá el proceso que se está viviendo al interior del Poder Judicial. Mira, el pleito no es del judicial con el legislativo, el pleito es del judicial con el constituyente, que está por encima del judicial, del ejecutivo y del legislativo. Ah, Entonces puede que bueno. ahí venga la confusión. No es un pleito entre órganos que tengan la misma jerarquía. Lo que está haciendo la Suprema Corte es desobedecer al constituyente, que está por encima de los poderes constituidos. Esto también lo aborda en su voto, en su proyecto, y empieza a narrar por qué el constituyente permanente es menor que el constituyente originario. Me parece ridículo. Y luego entra a las cláusulas pétreas. Si tuviéramos cláusulas pétreas en la Constitución, pues muchas cosas no existirían, ¿no? Ha habido cambios fundamentales en el país y cada generación tiene el derecho, por eso es en todo tiempo. El pueblo tiene el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Mañana el pueblo de México puede decir, ¿sabes qué? No me gusta un Congreso con 500 diputados y 128 senadores. Yo quiero que sean 496 o 464 o 364. ¿Va a ser un cambio fundamental? Sí. ¿Lo puede hacer el pueblo de México? Sí. Puede reconfigurar los distritos, puede establecer que las votaciones sean por estado, no a nivel federal. Lo puede hacer de muchas formas. Mira, hemos pasado por toda clase de procesos para elegir ministros de la Corte. Cuando nace México en 1824, en nuestra primera constitución, los ministros de la Corte eran electos por el voto de las legislaturas de los estados. El mismo día se juntaban todos los congresos locales y mandaban a sus candidatos. Decían, bueno, pues en el Congreso de Jalisco se votó por Juan Pérez y por Matilda. Y entonces ya eran los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego llegaban todos los sobres a la Ciudad de México y un mismo día los abrían. Y entonces empezaban a contar los votos que habían emitido las legislaturas, no por número de diputados locales. Cada legislatura evidentemente tenía un voto en representación de su estado. Entonces, ahí tenías un sistema interesante en el que a lo mejor un ministro llegaba a la corte con 10 votos de las legislaturas y otro con 6, porque entre los estados habían visto que eran los mejores perfiles. Y luego en la Constitución de 1857, pues ya en la etapa liberal, ya se determinó una votación indirecta, donde los electores acudían a sufragar, primero entre sus comunidades y luego de ahí nombraban delegados, como en el sistema gringo, y ellos ya viajaban a la cabecera provincial y luego de ahí ya determinaban a otros electores que venían a la capital y entonces ya desde ahí ya se determinaba la votación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un sistema indirecto, pero con votación del pueblo de México. Y luego pasamos por un sistema en el que el presidente nominaba una terna y el Senado de la República escogía dentro de esa terna. Y ahora vamos a un nuevo sistema en donde los poderes van a nominar, pero quien tiene la última decisión es el pueblo de México. Y si lo aterrizas a los magistrados y a los jueces, también hemos tenido diferentes sistemas. La Constitución de 1824
decía que el país se dividía en 140 distritos judiciales. Había una división territorial y por población. ¿Cómo se designaba a los jueces de distrito en 1824? La Suprema Corte le presentaba al Ejecutivo una terna y de ahí tomaba quién tenía que ser el juez de distrito, el que mejor le pareciera. Entonces, este proyecto del ministro Alcántara pretende privar al pueblo de México de su derecho de autodeterminación, de su derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Es un atentado directo a la soberanía. El pueblo de México tiene el derecho a definir el número de integrantes de sus órganos y cuál es el método para elegirlos. Y eso me parece muy grave porque es un desafío abierto y directo a la democracia y a la voluntad popular. Yo te diría, el pleito no es con el Congreso, el pleito es con el Poder Constituyente. ¿Y quién debe de privar? El Poder Constituyente está por encima del Poder Judicial, Ernesto. Muchísimas gracias, Hamlet. Una cuestión, esto que ya estaba preguntando Ernesto sobre las pensiones doradas, cuáles has comentado que pues se les dejó esa opción, que ellos se retiraran y que recibían estos haberes de retiro. Pero estamos hablando ahorita, revisando en estos haberes de retiro, dice aquí, y queremos confirmarlo contigo, durante los primeros 2 años después de su retiro, los ministros reciben el 100% de su salario. Después de ese periodo reciben el 80% del sueldo de los ministros en activo y se dan otras prestaciones. O sea, estamos hablando de montos realmente pues de grandes dimensiones y por eso creemos que le estás nombrando así, esta pensión dorada. ¿Qué decir sobre esto, abogado Hamlet? Le sale más barato al país que ya se vayan y que cobren esta pensión dorada. ¿Sí? Es menos, es menos el daño. Es menos el daño. O sea, mira, a ver, Sí. si en un caso, por ejemplo, de impuestos, le perdonan a una corporación 10,000 millones de impuestos, pues no sé, es un siglo de las pensiones de un ministro de la Corte. Entonces, qué bueno que ya se van. Es lo último que puedo decir sobre ellos. Ojalá se fueran hoy. eh, Ojalá renunciaran con efectos inmediatos. Les daría un poco de decoro. Pero Pues bueno, Aunque sea vitalicio el derecho a recibir este haber de retiro. sí, claro, sí, claro. dice, La verdad le sale más barato al pueblo de México que ya se vaya. Qué nos injusticia. comenta Diego Gurrola Morales, estoy leyendo que el ministro Ortiz Mena acaba de presentar su renuncia. ¿Qué opina Hamlet? Pregunta Diego Gurrola. Pues la verdad es que no hay mucha distinción entre ellos. Digo, cada quien tiene su historia. Hay algunos que provienen de gobiernos del PRI y, y del PAN, que han sido consejeros jurídicos, que han estado también en otros cargos, que han estado en el Servicio de Administración Tributaria o en la Secretaría de Hacienda. Pues la verdad es que el análisis individual no me parece tan relevante. Qué bueno que estén presentando la renuncia. Ojalá que fuera con efectos inmediatos, antes de esta sesión del jueves que comento. Bueno, pues esto que te comentaba Violeta, Hamlet, y ya para dejarte ir, pero Y porque está estacionado, va a decir. Ah, sí, Sí, dice Dulce Furia, yo esperaba de esta reforma la eliminación de todos los privilegios a todos los ministros, magistrados, retirados, pero gran decepción, hasta miedo tienen de hacerles un juicio político. Me siento estafada por Morena, dice Dulce Furia. No leí la letra chiquita de la campaña. Y yo me imagino, Hamlet, que eso le pasa o nos puede pasar a varios mexicanos y mexicanas, que ha sido tanto el robo, el abuso de estas gentes en todos los niveles, que claro que genera pues una enojo, un coraje, etcétera. sí, eh, pero, y creo que también vale la pena esta parte que señalas, Hamlet, de explicar a la gente por qué se toma ese tipo de decisiones. sí. Mira, podrían ir a los tribunales internacionales porque hay cerca de 14 precedentes sobre reformas judiciales a nivel
local. Y los revisamos. Y en todos ellos, por ejemplo, cuando se determina que deben de salir jueces o magistrados o ministros, y eventualmente llega alguna condena de nivel internacional, le dicen al país, opción A, lo reinstalas, que qué peligroso. Opción B, le das un cargo similar, como si se pudieran crear así de la chistera. Vamos a reinstalar. Aquí sí los quieren equiparar a los trabajadores, ¿no? Que es un derecho, reinstalación y los salarios caídos. Y la tercera opción es esta, el ámbito económico. Entonces yo he visto sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana donde te dicen, págales 200, 300,000, 400,000 dólares a estos jueces, estos magistrados que fueron destituidos y reponles los salarios que hubieran percibido. Entonces, mira, entre ellos la verdad es que tienen esta amistad y estas relaciones, no es una corte que esté aislada, la Corte Interamericana. No les costaría mucho trabajo a los ministros alegar que los están despidiendo injustificadamente y que además no se les están permitiendo sus percepciones que ya tenían programadas por los años que les quedaban. Y como nuestra constitución de origen establece este haber por retiro, bueno, pues entonces ya ahí tendrían como la justificación para pedirlo a nivel internacional. Entonces esto ahorra un paso y genera un bien mayor, porque lo importante es que ya se vayan. Ahora, había otra opción, sí, el cedillazo, ¿no? Pero aún con el cedillazo se fueron con sus ingresos y sus pensiones. Es el caso de Diego Valadez, que ha cobrado su pensión, pues trabajó como 9 meses y la lleva cobrando como 30 años. Fue ministro menos de un año. Entonces, yo entiendo el malestar, pues a mí tampoco me encanta la idea, ha sido muy crítico con el despilfarro de los recursos al interior del Poder Judicial. Cuando tuve la oportunidad, pues revisé minuciosamente las partidas que componían el presupuesto. En el presupuesto que acaba de presentar la Corte, en números redondos de 6,000 millones de pesos, pues en realidad no hay un ajuste relevante y de, ¿cómo te puedo decir?, de austeridad al interior. Ahora te voy a decir algo también. Ahora que estuve en el Congreso y que veo también el resultado del gobierno del presidente López Obrador y algunos gobiernos locales, me queda claro que las instituciones se pueden ajustar desde afuera, pero solo se pueden transformar desde adentro. Y por eso el fundamento democrático y la necesidad de que lleguen nuevas y nuevos ministros de la Corte, nuevos integrantes al órgano de administración, nuevos integrantes al Tribunal de Disciplina Judicial, pues son muy importantes para entonces sí poder tener un poder judicial federal cercano al pueblo y que se aleje de estos despilfarros. Mientras tanto, pues sí, de por vida se tendrá que mantener con mucho dolor y por supuesto lo lamentamos todos a estos ministros que decidan renunciar. Esto, Violeta. Pues exdiputado Hamlet García Almaguer y también integrante y además está muy, muy activo y lo vemos permanentemente en Morena, también en el Consejo Nacional de Moreno. Le agradecemos muchísimo su tiempo y seguimos en comunicación analizando Muchas gracias. Buen día, Violeta, Ernesto.